Fantástico que están de nuevo con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a Deporte Motor. Hoy en cabina estamos con Antar del otro lado del cristal para que no se nos caiga la nave. Sam Reyes les saluda con mucho gusto y hoy me acompaña Ricardo Patrón, que está de vuelta con nosotros. Pues ya de regreso y ya pensando en qué nos espera este fin de semana después de todo lo bueno que nos dejó indicar. Sí, sobre todo eso porque no sé cómo decirlo, pero creo que hay mucha gente que no ha tomado en consideración que Patricio Ward ya igualó la marca de Adrián Fernández como subcampeón de la categoría. Pero eso no ha sido gratis y tampoco ha sido sencillo, porque además hay que recordar que Adrián Fernández en ese entonces lo había logrado, si no me equivoco, con Chip Ganassi. No. A ver. Ese lo corrió, si mi memoria no me falla, con el equipo de Pat Patrick. Cierto, Patrick Racing. Era el Patrick Racing. Porque el que le ganó el campeonato fue Gil de Ferran. Tienes toda la razón. Y que se lo tomó en Fontana. Y por ejemplo, muchos creadores de contenido pusieron a Pato como el primero que lo lograba. No es cierto. Es el segundo. Es el segundo que lo logra y creo que el igualar esa marca de Adrián Fernández lo debe poner en la historia, pero además hay que tomar en consideración que Adrián Fernández tuvo algunas ocasiones de tener buenos equipos. Tuvo la ocasión de correr con Chip Ganassi. No, él nunca corrió con Ganassi. No es cierto. No. Tienes la razón. No. Él nunca corrió con Chip Ganassi, pero... Él debutó corriendo los coches de Rick Gales. Ajá. De Rick Gales, que como anécdota... Hubo un año ya cuando el equipo de Rick Gales se construyó su propio coche con un diseñador que se llamaba Alan Mertens. Ajá. Y estaba yo en el Museo de Indianápolis sacándole fotos al Galmer, porque así le pusieron al coche, y junto de mí estaba Alan Mertens. Y me dice, ¿te gusta? Le hago, sí, tú eres el diseñador, ¿verdad? Y me dice, ¿te acuerdas? Pues sí. A los que nos gusta la cuestión técnica, era un coche muy esbelto del frente, precioso. Sí. Pero conocer al diseñador del coche. Sí, eso es lo padre. Eso es lo padre. Y con todas las oportunidades que tuvo Adrián Fernández de correr en lo que hoy es la IndyCar, pues entiendes también que su camino no fue fácil. De hecho, él fue el que abre las puertas de los mexicanos al extranjero. Más que nada, el piloto mexicano hubo un tiempo que no salía, más que ocasionalmente a carreras de resistencia. Sí. ¿Y qué fue lo que vino a cambiar todo esto? Los pilotos mexicanos en mucho tiempo fueron como los pilotos argentinos. Tenían un automovilismo competitivo que no les interesaba salir. Sí, de acuerdo. Así son los argentinos. Los pocos que salen son... contados, porque tienen un automovilismo tan bueno, con autódromos tan buenos, que se quedan de comodinos en su Se sienten a gusto y ya está, como que no le buscan más allá, ¿no? Gano y no salgo. Y que fue, ver el caso de Canapino, cuando salió se dio cuenta que era todo otro mundo. Otro mundo. Y cuando salen a categorías afines a las argentinas, como Guerrieri, Pechito, que salieron a correr turismos. Les fue mejor en los turismos que en ningún otro lado, ¿no? Pechito, hay que recordar también que estuvo en la Fórmula E, que estuvo también en categorías de fórmulas, pero finalmente fueron los turismos donde mejor le fue. Y ahora me toca ver este fin de semana, el Lexus de Pechito, el de Arcodis. ¿Ya? Que está hermoso el juguetito. Me imagino. Entonces, pero ellos cuando salen a correr en categorías afines. Por ejemplo, el cuate Rossi. Ajá. Él ya tenía las puertas para salir a correr NASCAR. Ese no es su zona de confort. Y nomás no concretó el poder salir. Ajá. Sí, no cualquiera sale, y eso es lo interesante. Y ahora, fíjate, a diferencia ya ahora, los pilotos mexicanos ya son más dados a salir. Decir, no me voy a quedar estancado en el automovilismo nacional, quiero buscar nuevas alternativas. Y es que de eso se trataba siempre, ¿no? Y el hecho de que, como Adrián Fernández abrió esa brecha, empezaron a llegar más pilotos mexicanos. Detrás de él, Michel Jourdain, después llegó Roberto González. Todos los de Serie Kart, ajá. Que Rodolfo Lavín, Mario Domínguez, claro. Michel, es decir, ellos le siguieron, pero en eso ya empezaron
a salir al extranjero. Y cuando Adrián salió, se llevó para correr en el American Le Mans al Chapu. Y yo como lo veía, el reemplazo generacional lógico de Adrián va a ser el Chapu. Y acabaron corriendo juntos en el prototipo de un Acura, un prototipo de Acura patrocinado por Lowe's. Sí, y justo ahí es donde te das cuenta de esa apertura que había creado Adrián Fernández para los pilotos mexicanos y que después hubo una sequía muy grande en el automovilismo americano y que de alguna manera se fue subsanando con la llegada de Checo a Fórmula 1, etcétera, etcétera, que todo está muy clavado ahí y que hay que decirlo con todas sus letras. Todo el mundo hoy sabe de Checo gracias al brazo mercadológico de Red Bull. Porque cuando estaba en Sauber, muy poca gente sabía. Solo lo compraban el aficionado mexicano. Exacto. Y además... lo mismo que en Racing Point. Lo mismo, porque no todos, ¿no? O sea, cuando estuvo en Sauber, poca gente sabíamos. Cuando estuvo en McLaren, pocos sabíamos. Cuando estuvo en Force India, los mismos, pocos, sabíamos... Hasta que en Racing Point también se sabe de la victoria de Checo y entra Drive to Survive en esa temporada y todo eso abarca un mundo que empieza a crecer alrededor de eso gracias a Netflix. La gente se empezó a comprar souvenirs de Checo con Racing Point, souvenirs rosas. Sí, claro. Que yo les decía, de la marca de agua. Sí, pero yo les decía, parecen botellas de Pepto-Bismol. Exactamente. Y es que, a fin de cuentas, la imagen de la empresa esta de agua, que es justamente ese color que es como está ahorita Alpine, es la que pues le dio la identidad al equipo en su momento y se la está dando Alpine ahora. Pero ahora, a la par de todo eso, está Patricio Ward. Pato se convierte en campeón de la Indy Lights, que hoy se conoce como Indy Next. Le gana a Colton Herta. Es muy curioso cómo está el dato, pero bueno. Cuando llega Pato a la IndyCar gracias al premio que se gana por haber ganado el campeonato y de poder correr en la IndyCar hasta las 500 millas de Indianápolis como mínimo, y era el espacio que tenía para conseguir patrocinio. Y fíjate, qué ironía. Harding los quería los dos. Se optó por quedarse con Colton y ha sido más ganador el Pato que Colton. Sí, bueno, Colton tiene 9 victorias en la IndyCar, pero a Pato le ha ido mejor. Y todo esto lo quiero decir por lo siguiente. Hoy hubo un anuncio de parte de Cadillac anunciando a Colton Herta como su piloto. El que no aceptó esa chamba, ¿sabes quién fue? Mick Schumacher. Y qué bueno, porque Mick es comprobado que por buscar el límite ha roto muchos coches. Pero en este momento necesitan desarrollo. Y necesitan entregar coches en una pieza. Exactamente. Por ejemplo, Mick se va a quedar con Alpine, pero en el WEC. Sí, y es mejor. Y creo que le va a ir mejor. Creo que va a madurar mucho allá. Y no quisiera decirlo desde este punto de vista así, pero hay pilotos a los que le viene bien manejar protos y manejar turismos que manejar fórmulas. Fíjate, Mick en toda su carrera, si te fijas por los años, lo cambiaba a la categoría superior. La primera temporada le iba mal y en la segunda era campeón. ¿Antar? ¿Andas por ahí? Oye, ¿le podemos pasar la liga a Juaco? Está en el Discord para conectarse. Porfa. Perdón. Bueno, y en la primera temporada no le iba bien y en la segunda se volvió campeón. Es decir, la adaptación de Mick Schumacher a sus siguientes categorías se tomaba una temporada más. Sí, y eso suele pasar porque hay algunos que aprenden más rápido que otros, es lo normal. Digamos. Y fíjate, le está yendo muy bien con Alpine en los prototipos. Ajá. Y si te das cuenta, está madurando y está disfrutando el correr. Claro, y es que de eso se trataba. En la Fórmula 1 tenía más presión encima que libertad. Ya eso tírale a un suavecito como Gunther Steiner, que no se le iba a perdonar. No, bueno, le perdonó bastantes, ¿no? Digo, el tiempo en el que estuvo, aguantó bastante. Bueno, pero tú sabías que los choques de Mick Schumacher no eran golpecitos, era de pérdida total. Eran tremendos golpes. Y justo ahorita que mencionas esto, me voy a regresar a donde estaba el comentario original con Pato.
todo lo que hizo Adrián Fernández para abrir brecha no fue cualquier cosa. Y lo que hizo Pato fue, después de entrar a lo del premio de la IndyCar por ganar el Indy Lights, Sí. y poder llegar a las 500 millas de Indianápolis para correr, como lo hizo con Carlin, y luego las negociaciones que tuvo para poder Sí, de llegar por sí. eventualmente con McLaren. Cuando yo estuve en Austin, que fue a correr la IndyCar, ahí Pato corrió con Carlin. Y el que estaba, que lo quería tener a fuerzas, era Trevor Carlin, el dueño, que decía, este chamaco hace mucho con poco. Exactamente. Es más, a mí no se me olvida que como anécdota, que ¿tú sabes quién era el encargado del coche de Pato para esa carrera? No. El propio Trevor Carlin. Mira nada más. Él estaba atrás del coche de Pato. Y lástima que Carlin terminó pues no continuando con él por las situaciones que se dieron y que al final de cuentas él terminó ya entrando con el Arrow, McLaren, Schmidt and Peterson. Digo, es que parece comercial de NASCAR, pero así era el asunto. Y entonces, era un trabalenguas de nombre. Sí, pero Pato se convirtió además en el bastión de un equipo que llegó no siendo nada y que ha crecido para pelear los primeros lugares. Y que 4 veces Pato ha estado a punto de ganar las 500 millas de Indianápolis. Y que Pato se convierte en subcampeón de la categoría por mérito propio. Y creo que a Pato le está pasando algo muy curioso, digo, con el símil del fútbol, y espero que Joaco Camino, que ya está conectado en el Discord, no me vaya a matar. Es como Andrés Iniesta. Pintaba para ser el gran futbolista del Barcelona, pero tenía Messi. Y acá Alex Palou es un monstruo, que está con otro monstruo, que es Chip Ganassi. Fíjate, si vieron la carrera del fin de semana, lo que es pilotos profesionales que saben correr uno contra otro, que ya tocaremos el tema ahora de con la Fórmula 1, lo que es saber correr con alguien a tu lado y que tienes la confianza para correr, el agarrón de Palou con Pato. No. Y mucha gente dice, ay, es que nada más iban lado a lado. No te pases. O sea, neta, no tienen idea. Eso es lo más difícil. Hay muchos creadores de contenido que no tienen ni la más pálida idea de lo que significa ir a 300 y pelos kilómetros por hora a 10 centímetros de distancia del que al lado va. Y en un óvalo, que lo único que vas a encontrar es la barda. Exactamente. Y nada más se le ponchó una llanta a Pato, ¿eh? Y con eso terminó poniéndoselo y abandonando la competencia. Entonces, también hay que entender ese tipo de cosas porque creo que no es justo que se demerite lo que hizo Pato para poder ser subcampeón de la categoría. Déjame saludar a Joaco. Joaquín, ¿cómo estás, mi querido Joaco Camino? Gusto saludarte, mano. Ya estás conectado en el Discord. No oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado. ¿Antar? No lo oigo tú. Se salió, amigo. Ah. Oh. Bueno, Pato venía dominando la carrera hasta que tuvo el problema de la llanta. Pero él era el amo y señor de la carrera. Exactamente. O sea, lo tuvo todo para ganar y una ponchadora echó todo a perder. Y la ganó el piloto local, Joseph Newgarden, que es de Nashville. Y no se podía ir en blanco sin ganar. Claro. A mí me preguntaba Alex Capín, me dice, ¿quién te gusta para el fin de semana? Y le digo, yo veo el tiro entre Pato y Newgarden. Tú sabes que el que es más ovalero es Newgarden. Y dicho y hecho. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que creo que tendríamos que tomar en consideración tiene que ver con lo que ha estado haciendo Palou con los óvalos. Después de Indianápolis, que fue su primera victoria. Les ha agarrado el modo. Como que ya le agarró el modo a los óvalos y ahora sí se está dejando ir con mucha fuerza. Es más, ¿sabes quién empezó así? Que no le tenía confianza a los óvalos. Y se volvió muy bueno. Will Power, que ahorita platicamos eso. Will Power no era ovalero. Y después de que perdió el campeonato contra Ryan Hunter Ray en Fontana, que por cierto, yo estuve ahí, me tocó ver el guapazo, se afinó y se volvió muy bueno en los óvalos, a tal grado que ganó las 500 millas. Sí, que no es nada fácil, ¿no? Y como dicen, nada se parece al sabor de la gloria, ¿no? Y después de que lo pruebas la primera vez, las demás llegan, pues no formaditas, pero se te van sumando. Otro que le costó trabajo, bueno, que se tomó un año, una temporada, para correr puros callejeros y circuitos,
Y cuando se subió al óvalo, que antes de subirse a un super speedway, se subió al de Iowa, Sí. fue Romain Grosjean. Que ya se mete Román Grosjean. Sí. Claro. Ahí Él- va de nuevo a Santar. Él al principio, como dicen en mi pueblo, sacatito pa'l conejo. Él ¿Cómo no? Él no le quería entrar a los óvalos, pero cuando se subió y le agarró el modo, Le encantó. le encantó. Le encantó. Y es que, ¿sabes qué? Digo, yo no me he subido a un óvalo como tal. Tú ya te subiste Digamos que en yo el Two-Seat. ya probé el two-seater a 300 y te Ajá. digo que es plato aparte. Sí, sí, son cosas que se disfrutan completamente diferente. Pero la gente que ha hecho carreras hasta en los simuladores, saben que los óvalos no son cosa fácil. Y nos hemos metido a hacer competencias y nos hemos metido, por ejemplo, René organiza las 500 millas de Indianápolis Virtual. En virtual. Y es desde las calificaciones. Calificar, entrenamientos, calificar a 4 vueltas. Sí, no, pero además fíjate cómo le hace René para ayudarle a la gente que no conoce óvalos. Hace entrenamientos 3 veces a la semana previo a la carrera. Entonces, se ponen a hacer persecuciones para enseñar los trazados. Se ponen a hacer rondas de calificación para que vayan aprendiendo cómo tienen que calificar, etcétera, etcétera, porque además vas solo. No hay nadie que te corte el aire ni que te haga drafting, ni mucho menos. Entonces, tienes que aprender a correr en óvalos. Es como el curso de iniciación de es el Indianápolis, propedéutico. ¿no? Como el propedéutico. Y cuando llegas a la calificación, él se avienta eventos de 2 horas para calificar. Y entonces tú tienes que declarar, voy a calificar. Y te cuenta las vueltas. Gracias, sigo esperando. Y te cuenta la vuelta y te saca el tiempo y lo anota. Si quieres volver a calificar o quieres nada más salir a dar vueltas, pues sales a dar vueltas. Pero si vas a calificar y crees que lo vas a hacer mejor, lo tienes que cantar para que te anote el registro. Se borra el anterior y te pone el nuevo. Es como en la realidad. Cuando abortas tu salida a calificar, hay una fila en que estás de espera. Y si tú te formas en la otra, automáticamente te anulan el tiempo anterior. Exactamente. Aunque haya sido mejor. Aunque haya sido mejor. ¿Tú sabes cuál es la regla en los óvalos? No. Bueno, dicen, si vas por abajo, vas te bien. Quedas abajo. Ajá. No, vas seguro. Ajá. Si vas en medio, vas bien. Si vas por fuera, de que vas a ver a la Virgen, vas a ver La a la vas a Virgen. ver. Ajá, sí, vas a terminar abrazando a la señora de la orilla, la señora Barda. La señora Doña Blanca. Doña Blanca. Sí, porque en todos los óvalos es igual. Nada más hay manchitas de Nashville, así, asado, ¿no? Pero fuera de eso son blancas. No, parece que ves la barda, y te lo digo por experiencia propia, tú sientes que la barda te dice, ven, yo te cacho, yo te cacho. Sí, cómo no. Y di que yo lo probé nada más a una vuelta con Wade Cunningham, que tampoco se guardó que nada. Es muy suavecito. Que tampoco se guardó nada. ¿No te pasó contigo como me pasó conmigo con Pepe Montaño, no? ¿Qué? Que Pepe me conocía porque yo era oficial de pista y un día fuimos a un evento de McLaren y estábamos, no es cierto, era un evento multimarcas y le tocó con el Nissan el 350Z. Y me subo con él y, ay, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y, contigo no me tengo que guardar nada, ¿va? No te guardes nada. Pues echó hasta la caja y las llantas, pero me divertí como enano. Bueno, tú tienes una anécdota que es así, te la envidia de la buena, poderte subir con Tom Christensen. Sí, eso fue bien bonito. De eso que dices, de las cosas que nadie me va a quitar ese gusto, ¿no? Sí, o sea, un multicampeón. Nada más, Mr. Le Mans. Mr. Le Mans. Sí. En el Race of Champions de México, en el preparativo del circuito, y correr con él fue una experiencia. Y además debe ser un tipazo. No sabes. O sea, estaba yo así sentado con él y todo, y estábamos pues cotorreando de cómo tomar las curvas, y no te preocupes, no te guardes nada, yo soy gente de carreras y si le das a full, lo voy a disfrutar. ¿No quieres que me alargue? Y no, tú písale, güey. Y me dice, bueno, pues, ¿por qué no manejas? Y quita el volante y me lo da. Y yo me quedo con el volante así de, pues, sí, güey, pero pues, allá está el mango de la dirección, cabrón. Y dice, sí, tienes razón. Y ya lo puse y todo. Y me dio ¿cómo decirlo? Me dio una cátedra
de lo que es el manejo Y lo que es ser un piloto profesional. completamente. Porque se puede reír contigo en ese momento y cuando está corriendo, ¡pic!, es otra cosa. Cambia el chip. Completamente. Fíjate, a mí cuando me subí al two-seater, a mí siempre, tú te acuerdas, me gustaban mis cascos apretaditos. Y me dieron un casco, un Bell, pero me quedaba un poquito flojo. Sí. ¿Puedes creer que en las curvas y en la recta me lo tenía que detener porque sentía Porque que sentías que se te me iba. lo arrancaba? Sí, hay reglas justo para comprarte un casco. La primera de ellas es que no puedas meter la mano a tu mejilla y la segunda de ellas que el barbirquejo te quede justo. Al principio, pues es molesto que te quede aquí, pero te tienes que acostumbrar porque neta el aire sí te jala el casco, güey. No, imagínate en el óvalo de Indianápolis, No manches. en curvas 2 y 3, No, sentí no. que me arrancaban la cabeza. Sí, sí, Pero sí. dices, lo repito, yo ahora nomás tengo un poco más de movilidad, quiero volver a repetir la historia. Sí, se va a poder. Yo creo que va a haber esa oportunidad y se va a poner bien ma- intenso porque pues ya te vas al hueco este fin de semana y hace un año estábamos como locos después de haber estado en el hospital contigo. Digamos, un año de que, digamos que ya tengo mi segundo cumpleaños, Ujú. porque me puse tan mal que dices, volví a nacer. Sí. Y fíjate, un año y ya estoy repitiendo y mañana partimos al WEC a ver A divertirte. a las 6 horas al Lone Star Le Mans de 6 horas. Sí, y va a estar bien interesante. Y tenemos pase de paddock Pobrecito. para, Va de niño pobre acá el señor. para estar viendo los Hypercars. Sí, está muy bien porque Y quiero irme a la curva 1 para ver cómo suben y bajan los eso protos. Eso es, ¿cómo decírtelo? Es toda una experiencia. Porque te puedes ir a la curva 1 al final de la curva 1 y verlos venir y dar la vuelta e irse a las heces, que esa es una experiencia interesante porque ves toda la recta, desde que salen a la recta, cruzan la meta, bajan, o sea, parece que bajan, pero en realidad se van acercando y de repente suben y cómo bájalos. tuercen para bajar a las heces. Páralos y Ajá. bájalos. Entonces, esa es una experiencia bien interesante. Yo, por ejemplo, cuando fui a la IndyCar allá en 2019, estaba ahí tomando unas fotos y el que estaba junto de mí, uno de los técnicos de frenado de Ajá. PFC, de Performance Friction Carbonic Corporation, me dice, qué bonito frenan, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Y él tomando sus notas para las cuestiones técnicas de los frenos, ¿no? Sí, porque además debe tener un ojo clínico tan entrenado que sabe perfectamente si frenó en el 50, 45, aunque nada más hay un letrero de 50 y de 100 y de 150, seguramente él sabe si frenó al 50, al 55, al 45, al 40. Y además las temperaturas de los rotores. Sí, claro. Entonces, quiero hacer eso y quiero echarme una caminadita a las heces, sobre todo para ver a los GT3. Vete a la última S, porque si te paras en la última S, alcanzas a ver un cachito de la bajada y van hacia ti. Y esa es una bonita manera de ver cómo bailan en las heces, porque eso es bien bonito. No, lo que yo le digo a un amigo, quiero ir a que un Porsche GT3 me taladre los oídos. Qué rico. Haz de cuenta que es un taladro de dentista, pero con esteroides. Pero con esteroides, exacto. Y quiero ver los ronquitos de los Aston Martin y el Valkyrie V12 híbrido. El Aston Martin suena bien bonito. No, es que es un V12 híbrido. Es decir, tiene potencia para repartir y dar cambio. Por todos lados. Por todos lados. Y bueno, regresando justo a lo de Indy, Pato, subcampeón, igual a Adrián Fernández. Creo que el gran mérito de Pato fue confiar en un equipo como Carling, que lo llevó a confiar en un equipo como el Arrows McLaren Smith Peterson, y que de ahí lo llevó a desarrollarse él como piloto y crecer con una escudería que ha puesto a los 3 pilotos peleando entre el top 10. Por ejemplo, el que el próximo año va a andar caminando muy rápido es Christian Lundgaard. Y ya demostró que tiene una buena cobertura. No, y que le puede dar a Pato una de esas peleas que benefician a los dos la alta competencia. Ah, bueno, ya que estás hablando de eso, entonces me voy a brincar a Fórmula 1. No, y lo que te decía, el correr juntos de Palou con Pato, dices, no. Y el mérito que yo le doy a Pato, uno, lo ha hecho por sus propios medios, no recurrió al patrocinador por excelencia mexicano. De hecho, originalmente sí, pero se lo negaron.
Y después lo buscaron cuando ya había subido a Indianapolis y pues ya fue cuando su equipo dijo, no, muchas gracias, vamos a seguir. Y ahorita se deben de estar arrepintiendo. Seguramente. Además, el cuate mercadológicamente más importante de IndyCar. Sí, lo es. Es la imagen de IndyCar. Él es la imagen de la IndyCar. Es cosa curiosa, nunca se había visto, bueno, se había visto extranjeros en la IndyCar, sí. Que fueran el bastión de la IndyCar, no tanto. Porque hablar de Will Power, hablar de Scott Dixon, estás hablando de extranjeros que hicieron grandes cosas, pero nunca se convirtieron en la imagen de la IndyCar. Para algunas cosas, Scott Dixon sí. Will Power no era tan mediático, pero le funcionaba al patrocinador que era Verizon. Sí, pero Pato, no te pases. ¿Cómo usan a Pato? Prácticamente para todo, porque arrastra hordas de niños, de jóvenes, de conocedores también. Y una cosa que tiene muy simpático Pato, a mí me tocó ver que mandó a un niño a que escogiera lo que quisiera de su tienda. Pero aquí una cosa, al igual que Adrián Fernández, fueron los primeros en llevar activaciones a las pistas. ¿Te acuerdas de Adrián Fernández, que todo el mundo lo iba a ver y salía como mercader de todo lo que le regalaban? Sí. El primero en llevar esas activaciones fue Pato con Electrolit y una marca de arroces y sopas. Pero cada vez ya lo están copiando. Por ejemplo, cuando el patrocinador del equipo de Ray Letterman era los supermercados Hy-Vee, llevaban trailers de Gatorade para regalar, pero una cantidad obscena de Gatorade. Pero la gente se va a preguntar, oye, pero pues no cuestan esos Gatorades. O sea, sí y no. Le cuestan la Hy-Vee, pero tienen retorno de otra forma. Te diré, porque es muy curioso, y yo lo platico mucho, por ejemplo, con mis alumnos no sé quién es, pero bueno, estamos en programa, entonces por eso no puedo contestar el teléfono, pero lo platico con mis alumnos en la universidad. El cómo los patrocinios te pagan una lana porque tú vas a poner el nombre de la marca en la mente de la gente. Y eso cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la burla de Coca-Cola en los mejores eventos, fueron las fotos que le dieron la vuelta al mundo por lo de el 9/11 en Nueva York, ¿te acuerdas? Fue una de esas fotos que es neta y provocaba que Coca-Cola estuviera presente en las noticias porque una de las fotos más famosas fue de un camión de Coca-Cola junto a una de las Torres Gemelas, por ejemplo. Pero sin querer, esa es la publicidad que le da el retorno de las ventas que se dan en otro lado. Y los que copiaron eso de las activaciones, ¿ves el patrocinio que a veces sale Scott McLaughlin de no sé qué Ranchers? ¿Ves Ranchers o algo así? Bueno, ellos se dedican a que te mandan carnes y carne muy buena a tu casa. Te la mandan. Pero tienen activaciones que te dan carnita. Prueba lo que te podemos mandar a tu casita. Exacto. Esa activación, ¿a quién crees que se la copiaron? A Pato. A Pato. Porque fue el primero en hacerlo. Y fíjate que lo interesante es... Pato vende su propia línea de ropa y sus souvenirs ahí. Y todos los pilotos eran muy reacios a ellos a poner ese negocio. Y se los daban o se los operaba IndyCar. Andretti ya está regresando. Rahal lo usó un año y después se volvió a retirar. Y todos los pilotos se los mandaba a que otra empresa se los hiciera. Había uno que se llama Style Aesthetic, que ellos son los que imprimen en serigrafía todas las playeras que eran de Helio Castroneves, de Marcus Ericsson, etcétera. Pero no veías que Marcus Ericsson quisiera hacer el negocio por su cuenta. Y el que sí salió biznero y le ha atinado es Pato. Es Pato, claro. Y además... Y su canal de Pato TV y todo eso. Tiene mucho que ver con lo que Pato hizo para tratar de crecer. El canal de Pato TV, por ejemplo, que te ponía la cámara de Pato Ward en el canal, no te ponía la transmisión de la carrera, pero veías lo que estaba haciendo Pato. Era una forma de seguir por lo menos lo que él hacía y creo que valía mucho la pena. Otro...
las Porque activaciones... además sin comentarios absurdos. Ajá, ¿qué te digo? Pero bueno, ¿cómo se llama? O pronunciaciones de 3 varos, ¿no? Eso de Kilwood, en lugar de Kirkwood, Alex Palau, que es Palou, y dicho por el mismo Alex Palou, porque en la presentación de pilotos, cada quien da sus nombres. Félix Rosenquist. No es Rosenquist, por ejemplo, ¿no? Digo, nada más para decirlo así, ¿no? En esta última carrera sí se la restregaron. No manches. Porque de pronto aparecía el piloto y decía mi nombre y de dónde soy. Uh-huh. Y el único el colmillo largo y retoncido de mamut, Scott Dixon. Uh-huh. Soy Scott Dixon, corro el coche de PNC Bank, tal. Uh-huh. Y toda la letanía. Le metió toda la letanía de patrocinadores. Al más puro estilo NASCAR. Ajá. Pero es el que tiene más colmillo para hacer eso. Claro. Y hay que saberlo hacer. Porque cuando te lo pueden cortar, no importa que lo digas. Pero en este caso, se quedó. Y es el único que lo tiene. Pero te lo pone como piloto del coche de número 9 de PNC Bank. Uh-huh. Somos de tal lugar de Nueva Zelanda. Claro. Pero se echó todo el comercial de PNC Bank. Sí, obviamente. Y es que eso es lo que vale la pena. Ahora, cuando tomas en consideración lo que Pato ha estado haciendo para estar presente en los medios, justifica las hordas de mexicanos que ya se han sumado al tren de Pato O'Ward. Que cuando fue a una plaza comercial estaba repleta de gente y que Pato ni siquiera se imaginaba que hubiera tanta gente. El fin de semana de la F1. Ajá, que Pato ni siquiera él se había imaginado la cantidad de gente que ya lo está siguiendo y que eso es muy bueno. No es nada más sigue a Checo porque está en Red Bull, sino que también están entrándole con lo de Pato y creo que algunos medios hemos hecho el trabajo para poder presentar lo que es Pato y qué ha hecho y que ahora que va a correr el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México en un par de meses, va a valer mucho la pena que la gente se le entregue al piloto mexicano. Y eso agrégale que tanto Checo como Pato comparten un patrocinador, uh-huh. El de los chocolatitos. Ah, claro, absolutamente. Entonces, que yo creo que Nestlé no ha hecho las cosas mal, porque creo que saben muy bien lo que están haciendo, porque ahorita están jugando con los chocolates. Al rato no vayan a jugar a lo mejor hasta con la leche nido o con alguno de los otros productos que tienen, hablando de comida para animales, productos de consumo. Al rato no dudes que el genio de Zach Brown uh-huh. va a sacar provecho de una de esas. Yo estoy seguro que sí. Porque no es una casualidad que la Fórmula 1, el McLaren de Fórmula 1, sea el equipo que tenga más patrocinios de toda la categoría. Pero ya va a tener el mejor title sponsor. Ya va a tener, ahora se va a llamar McLaren Mastercard Fórmula 1 Team. Ese va a estar bueno. Es decir, no solo ponen el nombrecito, sino que le entran con un cañonazo de billetes atómico. Y eso la verdad te ayuda para muchas cosas. Alguien me va a decir, oye, pero es que en la Fórmula 1 hay un tope presupuestal. Sí, pero no hay nada mejor que la presencia de marca que te está imponiendo un patrocinador. Si un patrocinador te va a pagar $100 millones por darle el nombre al equipo esa temporada, son $100 millones bien gastados, porque un ejercicio que yo hago con mis alumnos es, ok, ve y pregúntale a un periódico cuánto cuesta un anuncio. Y quiero que me hagas un presupuesto para poner un anuncio de página entera en un periódico por un año. Ahí te encargo. Cuando me digas cuánto cuesta, yo te voy a decir, sí, quiero eso mismo, pero en un equipo de carreras, en un equipo de fútbol, en un equipo de algo, etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta que lo que ves de un anuncio de página entera es mucho más caro que lo que puedes pagar de un patrocinio que va a dar la imagen no en un periódico, sino en periódicos, revistas especializadas, internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Uniformes, etcétera. Ropa, exacto. Souvenirs. Es presencia de marca que queda en un automóvil o en un uniforme, pero y que con las fotos todo el mundo lo publica. Y que se traslada a los souvenirs de los aficionados. Así es. Entonces, cuando ves todo eso, te das cuenta de por qué es más importante ser un socio comercial como patrocinador que nada más montar un anuncio.
porque además cuando tú te conviertes en un socio comercial de un atleta, te vinculas a la marca del atleta y cuando piensan en el atleta también piensan en tu marca. Y más que nada, esos son cuando dices socio comercial. Uh-huh. Pero hay empresas que parte del patrocinio lo dan en especie, con tecnología y todo. Claro. Ahí es cuando ves que el nombre del equipo, cambia como Technology Partner, socio tecnológico del equipo Arrow McLaren. Y ahí, por ejemplo, no estás recibiendo dinero, pero sí estás teniendo mejoras tecnológicas y que te ayudan justamente a desarrollarte mejor como empresa. Entonces, todo ese tipo de cosas son el cúmulo que todo el mundo está buscando para estar contento, ¿no? A fin de cuentas, te permite pagarle mejor a tus mecánicos, a tus pilotos, a tu gente de trabajo. Te permite crecer, punto. Justo eso. Lo importante es eso, que una empresa crezca. Y cuando una empresa crece, tiene contentos a los empleados, tiene ganancias por todos lados y además la empresa sigue creciendo en lo económico, ya estás del otro lado. Y creo que Zak Brown vino a cambiar todo ese negocio en la Fórmula 1 y lo está haciendo en la IndyCar. Y aquí me voy a ir a la Fórmula 1 porque hiciste un comentario muy acertado hace ratito. Christian Lundgaard le va a venir a ejercer cierta presión a Pato, que va a obligar a los dos a crecer. Oscar Piastri llegó a McLaren y le está sacando lo mejor que puede tener Lando. Yo creo que Lando estaba en algún momento tan cómodo que, pues si gano chido, si no gano chido y no me vale. O sea, más que nada, Piastri llegó para sacar lo mejor y lo peor de Lando. Claro. ¿A qué me refiero? Lo mejor cuando se aplica y se vuelve invencible. Y lo peor cuando vuelve a perder la cabeza en los momentos importantes. Y se vuelve errático y se equivoca. Y que fue justamente la razón por la que también terminó perdiendo la pole position en los Países Bajos y bajo la cual, después de haber dominado los 3 entrenamientos libres, te quedaste apenas a un ladito de Oscar Piastri en la arrancada. Tenía dominado todo el fin de semana, se volteó la tortilla y acabó Piastri con un Grand Chelem. Vuelta rápida, pole y triunfo de carrera. Les acabó haciendo el Grand Chelem. Y lideró todas las vueltas. Por eso. Y nadie le quitó. Pero no, eso no es el Grand Chelem, es el Grand Slam. Ahora porque ahora resulta que el Grand Chelem creo que tenía que ver con... No me acuerdo bien cómo estaba todo ese desmadre, pero el Grand Slam fueron las 4 grandes, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, neta, llega Oscar Piastri calladito, mete vueltas rápidas, ya tienen 9 victorias. El arranque que hizo Oscar Piastri, yo no sé ustedes, pero deliciosa. Creo que ese arranque fue fantástico porque se le cierra a Max Verstappen y le cierra la salida. Y luego se abre y lo deja encajonado con Lando Norris. Y cuando dan la curva y que el otro se deja ir por fuera para tratar de rebasarlo, le aplicó la maxiña. Esa misma maniobra que usa Lewis Hamilton y que nunca le sancionaron. Esa de que te dejas ir a la salida y aunque lo tengas a un lado, te dejas ir para que el otro o le sueltes o salga y lo exprimes. ¿Es checkers o wreckers? Exactamente. Entonces, cuadros o te revientas, ¿no? Entonces, el detalle es que Oscar le aplicó a Max Verstappen la misma maniobra que Max le aplicó a todos. Y Max no se puede quejar. Y la FIA no lo sanciona, porque si no sancionó a Hamilton y no sancionó a Max, ¿cómo se va a ver tratando de sancionar por esas a Piastri? Cuando se defendió como gato patas arriba. Pero se la aplicó. Sí, fantástico. Ahora sí, le repitió la dosis. Exacto. Y fíjate. Y que no se nos olvida además algo que es bien importante, porque aquí lo que pasa es que Oscar Piastri traía llantas intermedias igual que Lando. Max Verstappen traía las llantas suaves, buscando la punta de la carrera desde el inicio, porque además tenía que entrar a los pits sí o sí entre la vuelta 13 y la 19 por el desgaste del compuesto, y los otros tendrían más espacio. Entonces, si Max Verstappen llegaba al primer lugar en las primeras vueltas, podía buscar sacar la mayor ventaja posible. Y el que le sacó la ventaja fue Oscar Piastri. ¿Sabes a mí qué se me hizo, bueno, de análisis? ¿Te has dado cuenta que los pilotos de Fórmula 1 no se les da correr con peralte? No, es muy complicado para ellos. En estas épocas
es muy complicado para ellos. Ahí es cuando volvemos a nuestro tema del óvalo. Uh-huh. A ver, corre con Peralte. Es que correr con Peralte es muy difícil porque te tienes que acostumbrar a cómo se siente el coche. Y más que nada, son de ritmo. Cómo subes, cómo bajas. Por dónde subes y por dónde bajas. Porque además hay óvalos que tomas por arriba, cortas por el centro y sales por abajo para dejarte ir a la pared ya que estás en la recta. Y hay otros donde tienes que ir por en medio y luego te dejas ir por abajo y luego cortas yéndote hacia arriba. Entonces, es muy raro. O sea, todos los óvalos son distintos. Ahí es cuando me puse a ver de las prácticas el mega turbo guamazo que se metió Stroll, que se lo acabó, o de la forma en que Kimi Antonelli se llevó a Leclerc, que ahorita... Que también la salida de Lewis Hamilton. Pero Tantito puso las llantas afuera, cometió un error de novato, es curiosísimo. Ponte, eso. A Leclerc se lo llevaron, pero Lewis fue solito. Sí, completamente. Él su alma. Y ahorita volvemos a otro tema que en algún momento lo tendremos que volver a tocar. ¿Qué tóxicos ya se están volviendo los aficionados de F1? Mucho. ¿Puedes creer que al niño Antonelli, porque se llevó a Leclerc, ya ha recibido amenazas de muerte? Ahí es cuando dices, yo creí que solo los argentinos eran así de intensos, pero ya porque tocaron al niño Charles. Mira, yo te voy a decir algo que me molesta de los deportes o de los aficionados, y aquí cabe usar la palabra fanáticos. Vas a un partido de fútbol y vas a la gente golpeándose en las tribunas. Uy, o sea, ¿a qué vas? O sea, ¿vas a ver a tu equipo jugar allá en la pelotita y todo el rollo en el campo? ¿O vas a ver con quién te bronqueas? Ajá. Tiene que ver con quién eres tú, qué quieres tú. Si tú quieres ir a disfrutar tu deporte, vas, te sientas, disfrutas tu deporte y se acabó. Si perdió o ganó tu equipo, tu deportista o lo que sea, pues ya. O sea, a fin de cuentas, tú no pierdes dinero porque tú no le pagas su sueldo. Tú no tienes por qué defenderlo porque además seguramente ni lo conoces. O sea, sabes lo que ves en los periódicos, en los medios, en todo el rollo y todo lo demás. Pero, oye, el error de Kimi Antonelli fue tratar de moverse mejor en esa curva y no le salió y le dio un toque a Charles y Charles se fue a la goma. ¿Qué dijo Charles? Nada. ¿Y qué? Es más, uno de los más conflictivos de la parrilla, Max Verstappen, ¿qué dijo cuando le pegó Kimi Antonelli? Nada. Y que la gente se ponga loca con Kimi Antonelli y ahora le están mentando la madre. Más que nada, si la bronca de los pilotos no pasó nada, ¿por qué los aficionados tienen que comprar esa bronca? Exacto. Por ejemplo, a mí es lo que me gusta de IndyCar. Puedo yo estar con mi playera de Penske, junto puedo tener a alguien de McLaren. O alguien de Chip Ganassi, o alguien de Andretti, y no pasa nada. Todo el mundo es, hola, ¿cómo estás? Convives, platicas, oye, ¿qué te pareció la maniobra? Pero sin agresión, sin fanatismos absurdos. Mira, lo que yo he visto es como en el béisbol en México. Te puedes sentar en la grada de los Tigres, siendo de los Diablos Rojos del México. Y no pasa nada. Y mira de quién les estoy hablando. De la rivalidad más fuerte del béisbol mexicano. Y te lo digo por esto, ¿eh? Alguna vez fuimos a un partido con un mega aficionado de los Tigres que fue a comprar los boletos. ¿Dónde crees que fue a sentar a los que éramos de los Diablos? Pues en el mero centro de la grada de los Tigres. Y no pasó nada. No solamente no pasó nada. Aplaudían cuando los Diablos hacían algo bueno y reconocían la labor del contrario y festejaban sin burlarse cuando ellos hacían algo bien. Eso es ser aficionado al deporte. Reconocer lo que hace el contrario y festejar sin pasarte de listo cuando hace algo bien tu equipo. Como te decía cuando teníamos lo de los karts. Como en todo, hay que tener clase para ganar y clase para perder. Sobre todo para perder. Yo creo que dice más quién eres cuando pierdes con dignidad. A mí me tocaron cuates que me dejaron en un podio con la mano extendida. ¿Cómo crees? Ya te contaré Qué después lástima. Pero así pasa. Y hay personas que pueden
soportar la derrota y hay gente que no puede tratar con ella, pero yo creo que del campo a las gradas no se debería trasladar nada y creo que de las gradas por la calentura tampoco debería trasladarse nada a las redes sociales. Pero bueno. Y lo peor del caso es que, como les digo yo, cada valiente de teclado son los que se ponen más tóxicos. Yo ya opté. Los lunes post carrera solo sigo. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Las cosas decentes. Las páginas decentes. Yo te admiro porque eres de las pocas personas que sabe perfectamente bien dilucidar entre a quién seguir y a quién no seguir en Facebook. Porque es la red social que más fake news tiene. Y tú generalmente tienes buenas notas y buenas publicaciones de los que sigues. Y no andas compartiendo tarugadas. Yo más que nada, yo comparto. Bueno, sí, compartiste una tarugada muy grande la otra vez. ¿Cuál? Vean este güey porque no tiene madre, fue tu comentario. Vean esto porque algunos no tienen madre. El comentario de David Perogil sobre Joe Ramírez. Ese me molestó de sobremanera. Voy a ser muy honesto contigo. ¿Algún aficionado le mandó a David Perogil una liga o el video para que viera pole position en TUDN y nos criticara y nos destrozara? Él sacó de contexto las cosas, modificó lo que habíamos dicho, o sea, no modificó, cortó lo que dijimos, pero no como lo explicamos, y sobre eso se aventó a tirarnos basura durísimo. ¿A TUDN? A TUDN. Y especialmente a los que estábamos ahí, ¿no? A mí me puso el apodo de libretas, que necesitaba una libreta. Claro que necesito una libreta porque ahí apunto mis datos para compartir los datos. No memorizo todo porque tengo memoria de teflón y todo se me va. Si quiero compartir datos, yo no sabía tengo que escribirlo. Yo no sabía eso, pero te lo mandé en privado. No, está bien, pero espérame tantito. Es que esto tiene cola, ¿no? Y entonces me dice el productor, pues hay que hablarle para que lo pongan en su lugar. Y yo le dije al productor, no le voy a dar la importancia que él quiere tener, porque además, para ser periodista, lo primero que tienes que hacer es no dar datos de Wikipedia. Y un güey que se dice periodista no puede usar datos de Wikipedia. Desde ese entonces ya no usa Wikipedia, por cierto. O sea, seguramente lo vio, porque al siguiente programa me lo quisieron echar a andar y se los dije, con un señor que usa datos de Wikipedia, ¿en serio? ¿Ese es periodista? ¿En serio? Él se ha dedicado a pegarles a todos y se dedica a estar hablando así de todo mundo y a burlarse de todo mundo y ponerles apodos. O sea, neta, una persona así dices, te puede gustar su estilo, puede no gustarte. Pero cuando el cuate se dedica a estarle pegando a todos y tú lo estás siguiendo porque le pega a todos y de repente te das cuenta de que habla de un Joe Ramírez, que tú sabes mucho más de Joe que yo, por la edad, por lo que has vivido, por lo que has estado, pero Joe Ramírez es un histórico, pues no nada más de México, de la Fórmula 1. Nada más. El señor tuvo bajo su cargo a dos de los pilotos más grandes de la historia, a un señor que se llama Alain Prost y un señor que se llama Ayrton Senna de Senna. Y que él fue el que fue al departamento, porque además lo dice en la misma entrevista que él tergiversa, porque usa la entrevista que le hicieron en ESPN para decir que Joe Ramírez es el máximo hater de Checo. Y si ves la entrevista que hace Trejo Garay con Alex Pombo, y me parece que ahí estaba también Adalberto, y no sé si es Adal o es José Antonio Cortés, no me acuerdo, la verdad, perdónenme, pero yo sí los sigo, sí los oigo, sí los veo, sí los entiendo, y cuando ves toda la entrevista, Joe Ramírez habla de absolutamente todo, de lo bueno con Checo, de lo malo con Checo, y explica por qué lo malo de Checo, porque también ahí en esa entrevista él explica que Checo perdió el piso en algún momento, y eventualmente explica todo. Y haberlo sacado de contexto para ponerlo como el máximo hater de Checo, cuando el mismo Joe Ramírez con Adrián Fernández fueron los que movieron las cosas para que Checo pudiera llegar a McLaren en su momento, que no era el momento perfecto para llegar a McLaren de Checo, sí. ¿Por qué? La historia ya lo dijo. Venían en una barrena y cuando Checo llegó, había mucho que hacer en McLaren
Y cuando Checo se fue, todavía con Fernando Alonso tocaron fondo y se fueron al último lugar del campeonato de constructores. No, fue el equipo que más tocó el fondo más rápido. Ajá. Entonces, no puedes culpar a Checo de lo que tenía McLaren en ese momento porque eran muchísimas cosas. Es más, Ron Dennis en ese momento, si no mal recuerdo, había regresado al Consejo de Administración, pero lo querían sacar y eventualmente terminaron sacándolo del Consejo de Administración de McLaren, siendo que él tiene la mayoría de acciones del equipo. O sea, cosas raras, pero todo eso estaba pasando políticamente cuando Checo estaba en el equipo. Entonces era un desbarajuste. Y aparte tenías un angelito que se especializaba en sacarse de los ojos él solito, Martin Whitmarsh. Ajá. Toda la gente dice, ay, es que hay que respetar a Martin Whitmarsh. Perdón, lo que yo sé de Martin Whitmarsh es muchas cosas alrededor de y lo que hizo en McLaren. Más que nada, Martin Whitmarsh fue el que hizo que McLaren tocara el fondo. Y mucha gente dice, no. Pero bueno, cada quien. Ahora, ¿por qué me meto en este rollo? Porque las redes sociales han sido muy tóxicas y porque han estado echando a perder mucho de lo que los aficionados deberían saber de. Y creo que cuando alguien sin conciencia, como este señor, que tergiversa lo que se ve en una entrevista para manejarlo a su conveniencia y que la gente que está buscando que le pegue a alguien, busquen que le peguen a una figura tan legendaria como Joe Ramírez, efectivamente, con las palabras perfectas que usaste, que me parece son las más adecuadas, algunas personas no tienen madre. Fíjate, yo en lo personal de Fórmula 1 en español, me encantan los análisis y los comentarios de Albert Fábrega, un cuate muy sensato y que te aterriza las cosas como van, o la capacidad de análisis de Diego Mejía. Pero recuerda que él es hijo de periodista, o sea, él tiene una visión diferente. Pero fíjate, qué curioso, porque Albert Fábrega fue mecánico quitallantas de Fórmula 1. Y lo decimos coloquial, pero esos güeyes, lo menos que tienen es una ingeniería. Lo menos. Porque el que no es maestro es doctor en algo. Entonces, y sobre todo de cuestiones aeroespaciales, y entonces tiene una capacidad de análisis y de gigantesca. Y de cómo solucionar problemas inmediatos, ¿no? Y para decirlo muy claro, un mecánico quitallantas no nada más es el que pone y quita la llanta. Es el ingeniero que pone y quita la llanta al mismo tiempo que ve todo el cuadrante que le corresponde del coche para saber si tiene algo malo. Y que en ese momento puede tomar la decisión de, oigan, está roto esto, hay que hacer esto o aquello. Entonces, no nomás es quitar y poner la llanta, es quita, o sea, metes la pistola, sacas la llanta, agarras la otra, la pones, metes la pistola, sacas la pistola y ya escaneó todo su cuadrante y sabe si está bien o está mal. Entonces, y si hay que cambiar algo, y si hay que moverle algo, ellos saben qué hacer. Y si no, para la próxima carrera ya tienen la solución de acuerdo a esa misma información. Entonces, Albert Fábrega no es cualquier pedazo de carne que llegó a la Fórmula 1 y se hizo famoso porque es creador de contenido. No, este señor fue ingeniero. Si todas sus cosas que hace, todas sus maquetas y todo, dices, qué creatividad de señor, que cómo te soluciona las cosas y te lo explica con peras y manzanas. Ahora, ¿hay manera de saber cuando alguien ha sido mecánico de los de la vieja escuela? Sí, mírales las manos. Generalmente les crecen los dedos y tienen unas manotas por todo lo que tienen que hacer cargando y usando las cosas y cómo las uñas se te deforman por los solventes que utilizas, etcétera, etcétera. Tengo la fortuna de haber compartido con Albert Fábrega en Fórmula 1, en el paddock, en el Gran Premio W con Alejandro Franco, que ha venido un par de veces al programa con nosotros. Cuando estás con él, te das cuenta del tipo de persona que es. Muchas gracias, señor. El tipo de persona que es, porque no te impone una forma de pensar. Te explica y tú sacas tu conclusión. Por eso, por ejemplo, de otras categorías, yo puedo disfrutar cómo te escribe una persona como Marshall Pruett. Que ha vivido toda su vida en las carreras y también le ha dado. Más que nada, él era jefe de equipo. Lo mismo que era Robin Miller, que por muchos años era el periodista por excelencia de IndyCar. Gente como esas son las que necesita el automovilismo en la categoría que quieras. A mí lo único que no me gusta de Diego Mejía es cuando lee.
Cuando está en vivo con el micrófono, no manches cómo disfruto lo que dice Diego Mejía. Los análisis que hace, no manches, qué bonito analiza. De la forma en que ve la pieza y Ajá. te dice, mira, esto por esto, por esto y por esto. Así me encanta Diego Mejía. Con lo que no puedo es con su forma de leer. Yo creo que necesita que alguien le enseñe a leer, porque cuando nos da las cápsulas que se ven en YouTube, por ejemplo en The Race, creo que es, su forma de leer es como de un niño de primaria que está aprendiendo a leer. Y creo que hay un abuso de comas y un abuso de espacios donde de no pausas. debería haberlos, de pausas, que no debería tener. Y algo que yo les digo a mis alumnos, cuando estás hablando y de repente cantas, se nota, se oye, y cuando hay tantas pausas pierdes toda la información. Pero si alguien le diera unos tips a Diego para poder leer sus guiones, sería sería el mejor lo mejor. analista Sí. de Latinoamérica. Lo es, yo creo que lo es, pero dentro de lo bueno que es, porque como bien dices, su papá era periodista y él adquiere ese camino y lo hace bien, lo único que le hace falta nada más es pulir esa parte. Y puliendo esa parte, no solamente va a traer más gente, va a hacer que más gente entienda lo que está diciendo, y eso va a ser fantástico. Es lo único malo que yo le veo a Diego Mejía, Fíjate. Pero aparte, el güey es un tipazo. Ah, sí, yo No mames. O sea, es como Albert Fábrega, no te quiere imponer una forma de pensar. Yo te doy mi análisis y tú sacas tu conclusión. Así mero. Y él es así como persona, es un cuate muy abierto, muy alivianado, muy ligero, de sangre súper ligera, y el cuate es súper agradable. O sea, lo que acabo de decir de Diego Mejía no es una crítica de nada más. Al contrario, es ojalá que alguien le ayude, porque lo que hace está fantástico y puede mejorar y puede ser más chido. Yo, por ejemplo, al que tuve el gusto de conocer, a Marshall Pruett. Ah, sí. ¿Qué tipo? Un tipazo. Estaba yo tomando fotos enfrente del coche de Chip Ganassi y volteó y estaba junto de mí. Qué buena onda. Un tipazo. Me dice, ¿de dónde eres? Le digo, de México. Me dice, ¿y viajas a las 500? Sí. Un tipazo, o sea, que dice, qué gusto que venga más gente de otras partes a disfrutar esto. Claro. Por ejemplo, a mí me tocó, unos periodistas holandeses. Y estaba con un cuate que por muchos años era un muy buen analista de IndyCar, que se llamaba William Hamby. Y él me presentó al hermano y al sobrino de Scott Brayton, el que se mató en Indy. Ajá, sí. Y me dice, no, es que mi hijo entrena en un Fórmula Atlantic, de los de la vieja generación, y era su coche de entrenamiento del chamaco. Y dice, cuando no esté en el kart, esté en el Atlantic. No, yo cuando no estoy en el kart, estoy en la oficina, o estoy en mi casa, o estoy en la moto, o estoy... Ay, ¿qué crees? No tengo kart. Bueno, sí. Entonces, ahí es cuando dices, qué afortunado es de conocer gente de prensa, gente que sabe de lo que está hablando. Sí, claro. Siempre que te encuentras a alguien que le sabe al tema. Por ejemplo, ¿sabes quién me gustan mucho sus podcasts? Ajá. El de Memo Rojas. Claro. Mira, yo te voy a decir algo con ese respecto. Ah, ¿eso significa que ya está? Ok. Rapidísimo. Alex Escalera se convirtió en uno de los creadores de contenido más prolíficos, porque le sabe a la ingeniería y sabe leer la data y te la da. Y se me hace bueno. Es bueno el chavo. Tuve la fortuna de conocerlo también en Pole Position. Y luego está Munir, un cuate que se hizo muy famoso por sus narraciones poligroserísticas. Digamos, con un francés refinado. Con un francés refinado, sí. Es muy agradable el güey, tiene ritmo, obviamente lo agradeces en una narración. A mí no me gusta que sea tan pelado, pero es su estilo, lo respeto y qué bueno. Y están ahí haciendo la tercia con un Memo Rojas que, 1, aprendió a conducir, 2, te comparte lo que vivió, cómo lo vivió y cómo se hace en las carreras,
y que aterrice todos los conceptos para que la gente entienda lo que está pasando. Así que si hay que recomendar algo desde el paddock, creo que es un muy buen podcast para aprender. Además, una cosa que a mí siempre me ha agradado de Memo Rojas, de los pilotos que de alguien lo enseñó, quiero pensar su papá, muy bueno para hablar al público, porque hay pilotos que pueden ser muy buenos, pero son muy malos para hablar en Así pública. Así pasa con algunos y algunos van a tener que aprender de ese tipo de cosas. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, ya nos pusieron la alarma, ya nos mentaron la madre, tienen toda la razón. Ahorita vamos porque ya llegaron nuestros compañeros de Unirock, ¿sí o no? Yo creo que sí, porque ya se oye un relajo allá afuera, así que yo creo que ya nos están esperando para darnos pasillo. Pero bueno, de parte de Joaquín Camino, de mi querido Joaco Camino, que neta, se intentó conectar 2 veces, pero no pudo entrar, no sé qué pasó, a lo mejor porque está en tránsito. Mi querido Ricardo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ya le estaremos compartiendo qué vamos viendo en la carrera del WEC de las 6. Y estaremos compartiendo las fotos en el Facebook para que la gente esté al tiro de qué se vive en estas carreras. Más que nada, voy a disfrutar el Lone Star Le Mans, las 6 horas de Lone Star Le Mans. Y por cierto, para los que no lo sepan, feliz cumpleaños, no cumpleaños. Digamos que un añito de mi travesura. Exactamente. Pero bueno, una travesura que, bendito Dios, hoy podemos contemplar de otra manera. Detrás del cristal estuvo Antar, estamos en la Universidad de la Comunicación, en la avenida Zacatecas, en calle Zacatecas 120, en la colonia Roma. Recuerden que aquí están ya iniciando las clases para todos los que quieran entrarle a la comunicación de una u otra manera, así que estén pendientes. Yo soy Sam Reyes, nos escuchamos próximo miércoles 6 de la tarde. Ahí nos vemos. Bye.